hablar acerca del diagnóstico y planificación de las carillas. Todo bien, todo se entendió. Es sencillo, ¿no? Acá me dice diferente. Elisa me dice diferencia entre cerámica y cerómero. El cerómero es una resina de laboratorio, tiene un modo de elasticidad más cercano a al diente, a la dentina. La cerámica no. El cerómero hay que darle también un mantenimiento. El cerómero se va a opacar, va a perder el brillo y aumenta la rugosidad con el tiempo. La cerámica no. Ujú. O sea, el cerómero al tener polímero ya se comporta como la resina, ¿no? Todo quedó claro, Daniel. De nada, Daniel. Fernando, últimamente se ha hablado mucho de las carillas de circonio. ¿Cuál es tu opinión sobre estas carillas? Yo no hago carillas de circonio hecho. Ay, sí he hecho. Sí he hecho carillas inferiores. En realidad, no opto mucho por realizar carillas de circonio, porque generalmente son maquilladas, ¿no? Monobloque y la maquilla. Em, Se necesita más espacio, es decir, que voy a preparar más el diente. Su naturalidad no es, no es considero que no es tan buena como la del disilicato, el feldespato. Entonces, para carillas en vestibular, no, circonio no las indicaría. Utilicé circonio en un paciente con rehabilitación completa porque los dientes superiores eran coronas de circonio y abajo íbamos a hacer carillas, simplemente porque había un desgaste, habían soltado dimensión vertical y no quería hacerle coronas, eh, quería hacer unas carillas. Entonces era circonio con circonio prefería que grisilicato para que todo sea más uniforme, para básica por eso y que sea circonio con circonio, ¿no? Y eran carillas anterior-inferiores. Pero generalmente le hago de disilicato, que son mucho más naturales. Jacqueline, ¿es cierto que el disilicato solo se adhiere? No, no, el disilicato se adhiere al esmalte. Más bien a la dentina, hay que tratar la dentina para que alcance una mejor fuerza de unión a a ese nivel dentina cerámica. Ujú. Para el disilicato, sí, el disilicato hay que prepararlo, doctores. En la parte interna del silicato hay que colocar ácido fluorhídrico, hay que lavarlo, limpiarlo, hay que colocarle silano, algunos colocan adhesivo, otros no, hay que prepararlo. Y también el sustrato tenemos que preparar, ¿no? Si es en esmalte, colocarlo ácido fosfórico para generar algunas microretenciones, adhesivo, y luego el cemento que viene con la carilla. Ujú. Fernanda dice, cuando habla de tratar la dentina se refiere a arenarla, exacto. Ajá, para aumentarle la fuerza de unión a ese nivel. Acuerden que es una gran desventaja tener cerámica con dentina, ¿no? Cerámica esmalte sí, pero cerámica con dentina en una carilla. Algunos doctores recomiendan tratar la dentina con clorexina para mejorar la adhesión. Lo que pasa es que aún no hay estudios que indiquen que sí hay una gran ventaja si tratas con clorexidina, porque aumenta la fuerza de unión y la mantiene en el tiempo. Se ha encontrado que es igual si coloca en el tiempo, o sea, que si hacen una comparación con clorexidina y sin clorexidina, hay un aumento con clorexidina, pero en el tiempo baja esa fuerza de unión y es casi igual como una que no le aplicas clorexidina. Entonces, como no se ha mostrado aún que hay una gran ventaja con la clorexidina, si le aplicas o no le aplicas es lo mismo. O sea, si tú me dices, doctora, ¿le aplico o no? Si quieres, aplicar la clorexidina antes, ¿no? Y si no, también normal, la fuerza de unión, en cuanto a fuerza de unión, todo bien. Si lo aplicas como descontaminante, claro, sí, sería ideal.
Pero en cuanto a fuerza unión, si va a mejorar la fuerza unión, no, es lo mismo, como sin clorexidina. ¿Más preguntas, doctores? Porque ya no. Ujú. Ya, entonces vamos a hablar acerca del diagnóstico y la planificación. En cuanto a restauraciones en el sector anterior, independientemente que sean carillas, coronas, en el sector anterior debemos de centrarnos bastante en diferentes parámetros estéticos. Para eso necesitamos fotografías para un buen diagnóstico y una buena planificación. Las fotografías es una herramienta que nos va a ayudar bastante. Lo pueden realizar también con sus propias cámaras del celular, que ayuda un montón. Solo hay que tener luz, ¿no? Un aro de luz LED se pueden comprar en el consultorio con su trípode y el aro, y colocan la cámara y van tomando las fotos. Intraorales, las extraorales también, evitando ese efecto barril o ese efecto de distorsión que tiene este tipo de cámara. Acuérdense que este es un lente gran angular, entonces me va a causar distorsiones de lo que veo, de lo real. Entonces yo tengo que buscar un punto en el cual yo veo un rostro similar a lo que estoy viendo acá, lo tengo que ver en el paciente. Si yo veo que aquí el rostro se ve largo y mi paciente no tiene un rostro largo, entonces ahí hay una distorsión. O de pronto me alejo mucho y veo un rostro ancho y el paciente no tiene un rostro tan ancho, entonces hay otra distorsión. Entonces, un punto intermedio entre esas dos distorsiones, ustedes tienen que ubicar, alejarse, acercarse a una distancia adecuada que reproduzca algo muy similar a lo que estamos viendo. Esas son el consejo que daría cuando utilicen la cámara del celular. Entonces, las fotos me va a servir bastante para realizar un análisis facial y también un análisis de la sonrisa, que se evalúa bastante. Entonces, en cuanto al análisis facial, necesito fotografías frontales, donde la línea bipupilar tiene que ir paralela al borde inferior de la foto. De esta manera vamos a realizar un análisis facial vista frontal. En ese tipo de análisis yo voy a buscar si el paciente tiene simetrías o no. Entonces, la primera línea que trazo es la línea media facial, que es la línea roja. En esa yo puedo observar que el paciente tiene ligera simetría hacia el lado derecho, ¿no? Ligera con respecto al lado izquierdo. Luego comienzo a trazar planos horizontales, línea bipupilar, línea comisural, línea incisal. Lo ideal es que estas líneas sean paralelas entre sí, pero si ustedes observan bien, esta línea incisal, la 1-1, está ligeramente el vórtice más arriba que la 2-1. Está como desgastado. Entonces, esa línea incisal no está paralela a la línea bipupilar, está ligeramente inclinada. Ujú. La línea comisural sí coincide con la línea bipupilar. Esta línea de acá sí coincide. Entonces, hay una relación, hay una simetría. Pero acá en la línea incisal no. Entonces, con este análisis de la foto y los trazados que hemos hecho, podemos decir que la paciente tiene una ligera asimetría que no se nota tanto. Luego continuamos con la vista frontal también. Podemos dividir al rostro en tercios, tercio superior, medio, inferior, y nos concentramos bastante en el tercio inferior. Según Fradiani, en su libro Estética en Prostodoncia Fija, que habla del análisis estético, te indica que este tercio inferior se debe dividir en tres partes iguales y que al dividirse en tres partes iguales, el tercio superior debe caer en el borde inferior del labio superior. Y esa distancia debe ser igual a este tercio medio y ese tercio inferior. Esto sí se cumple en el paciente. Entonces decimos que hay una simetría, hay una proporción, hay una proporción en el tercio inferior. Aparte que hay una proporción en el rostro del paciente porque lo hemos dividido en tres tercios y son similares la distancia.
Entonces, con esta foto podemos decir, en esta parte de análisis facial en cuanto a proporción, es completamente simétrica la paciente. Ya en una vista de perfil, tenemos que tener fotos de perfil. Tengo que observar qué tipo de perfil tiene el paciente. Para eso tengo que trazar planos, que un punto nasion, subnasal y pogonio. Y este ángulo que se forma me va a determinar si es un perfil convexo, cóncavo o no. Fradiani te dice que si va de 170 a 180, sí, menos de 180, es un perfil convexo. Si es un perfil normal. Si es menos de 170, perfil convexo. Y si es mayor, ya 180 más, es un perfil cóncavo. Ujú. Luego trazamos otro plano, que es el plano estético de la punta de la nariz al pogonio, y tenemos que observar que estos labios estén alejados del plano, o estén a 2 milímetros o 1 milímetro. Pero si estos labios, o en todo caso que contacten, pero si estos labios pasan a este plano estético, se dice que los labios son biprotusos. Al tener labios biprotusos, hay una desventaja en realidad, ¿no? Que en ese paciente no es candidato para carillas. Esa es la verdad. Entonces hay que hacer buenos análisis. En el frontal también podemos agregarle proporciones de quintos para observar que la distancia del ojo es similar al ancho de la nariz, que es lo ideal y en el paciente se cumple. Y al tercio inferior podemos observar el ángulo nasolabial. Este ángulo nasolabial es importante, se tiene que observar si está disminuido, si está aumentado. En este caso, 95 grados, perdón, se encuentra disminuido. En el caso de la mujer, lo normal es que sea 100, 105. Ujú. O sea, tiene que ser más cerrado, esto más agudo, está un poco abierto. Perdón, este de aquí es mucho más. Sí, este de aquí tiene que ser un poquito más cerrado. Ujú. No, está disminuido. O sea, significa que este ángulo debe ser mayor. Este labio debe estar un poco más atrás. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado al momento de generar algún sobrecontorneo. Por ejemplo, si nosotros no preparamos adecuadamente los dientes aquí, podemos cerrar más este ángulo y no es favorable, ¿no? Y entrando al análisis dentofacial, en que relacionamos diente y rostro, tenemos que observar si esa línea media facial coincide con la línea media dental. En este caso, la paciente no, habrá una diferencia de 1 milímetro y medio aproximadamente. Y dentro del análisis dento, el que pasamos es un análisis dentofacial. Y este de acá es un análisis dentolabial, que significa que se relaciona diente y los labios en movimiento. Eso solamente se captura cuando existe un video y observo cómo los labios van subiendo y se muestran los dientes, ¿no? A veces, miren, por ejemplo, acá mostramos toda la cara vestibular y una franja de encía, más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Los detalles también tenemos que registrarlo. Luego pasamos al análisis dentolabial. Hemos estado acá en el análisis dentolabial con un video, pero en el análisis dentolabial en reposo y vamos a ver en sonrisa. En reposo varía según el sexo y según la edad. Las mujeres tienden a exponer más en reposo los incisivos superiores que los varones. La teoría te dice que la mujer expone 3.4 milímetros y el hombre 1.91. Según la edad, los jóvenes exponen mucho más que los mayores en reposo, 3.37 y 1.26. Acá vemos varón, mujer, mayor exposición a mujer,
joven, mayor exposición. Un paciente joven, a veces en un paciente mayor ni siquiera expone. Acaba el ras, borde incisal, justo el labio superior cubriendo. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Cuanto a la exposición dentaria durante la sonrisa, tenemos que observar la línea labial. Si esta línea labial es alta, si es media, si es baja. Si esta línea labial es alta, significa que hay una franja de encía y se observa toda la cara vestibular de los incisivos. Si es normal, vamos a observar que se observa toda la cara vestibular de los incisivos y solo se observan las troneras gingivales. No se observa ninguna franja. Decimos ahí una línea labial ideal o media. Esta es alta. Hay que tener en cuenta que la exposición gingival va a ir disminuyendo con el tiempo debido a la edad. ¿Por qué? Porque el filtro se va aplanando, el labio se va cayendo, como todos nosotros, todo se va cayendo, el labio también cae y la exposición de encía va disminuyendo. ¿Cuánto consideramos normal? O sea, una sonrisa puede exponer no solamente las troneras gingivales, sino también un poco de encía de la zona cervical. Entonces, ¿cuánto se debe exponer para considerarlo una sonrisa armoniosa y no una sonrisa gingival? Se considera que sea menos de 3 milímetros. Entonces, esta sonrisa, por ejemplo, es una sonrisa armónica, ¿no? Ideal, porque no expone una franja muy ancha de encía. Entonces, no la considero una sonrisa gingival, porque está en el rango, es menos de 3 milímetros, probablemente esté exponiendo 1.5, ¿no? Y no hay problema. Ahora, tenemos una línea labial baja cuando la paciente sonríe y no expone toda la cara vestibular de los incisivos, solo un 30% o un 40%. En el caso de esta paciente, aquí la paciente está sonriendo y la exposición de dientes en sonrisa es lo que ustedes ven, es pobres, 30%, 40%. Esta paciente, recuerdo que sufría bastante porque su apertura bucal era cortita también. Eso es lo ideal. Entonces tenemos línea labial alta, media, baja. Eso también tenemos que identificar al momento de rehabilitar sector anterior. Otro punto a favor o a tener en cuenta es la curva de la sonrisa. Si la curva de la sonrisa es convexa, es cóncava o es recta. ¿Ya? Se dice que la curva de sonrisa ideal es ligeramente convexa, como la que ven acá. Y esa debe ser paralela al borde superior del labio inferior. Eso se debe cumplir para que yo observe una sonrisa armoniosa. Nos pasamos de frente a la energía. Decimos que hay una línea, una curva de sonrisa cóncava cuando esta curva está completamente invertida, ¿no? Sería más o menos, a ver, más o menos así. Entonces, cuando ocurre esto, decimos una curva de sonrisa invertida cóncava. Y llamamos recta cuando no hay curva, está recto. Por ejemplo, en la foto anterior donde la paciente mostraba una línea labial baja, aquí, la curva de sonrisa, ¿cómo será, doctores? Esa curva de sonrisa, que es una línea imaginaria que pasa sobre bordes incisales, punta de canino, será recta, convexa, cóncava. A ver, yo voy a trazar, ¿cómo ven ustedes de ahí? Me van comentando por el chat mientras yo voy trazando. Mire, yo punta de canino, si lo proyecto más o menos, sí. Y si proyecto esto me va a salir algo así. Recta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vemos una
Curva de sonrisa recta. Otro punto a tener en cuenta es la curvatura del labio superior. Esa curvatura del labio superior puede ser ascendente, puede ser descendente o puede ser recta. Ujú. La menos armoniosa es la descendente. Ujú. La más armoniosa se puede decir es entre la recta y la ascendente. Otro parámetro en la sonrisa tenemos que evaluar los espacios negativos. Estos espacios negativos que vemos en el fondo cuando sonreímos son unos triángulos oscuros. Ya, en algunos pacientes se observa aquí que es una nada, no se observa. En ella sí, miren. Entonces, cuando esos espacios negativos son muy amplios, pareciera que al paciente le faltara dientes. Entonces, probablemente que yo tengo que estar pensando que mi restauración, si va hacia atrás, mi rehabilitación, yo tenga que, si voy a colocar coronas, pues mis coronas tienen que ser más gruesas en vestibular. Y si planteo llenarlas con carillas para poder llenar esto y hacerlo más armonioso la sonrisa, también es una opción. Simetría de la sonrisa es otro factor. ¿Cuándo yo digo que una sonrisa es simétrica? Cuando las comisuras derecha e izquierda se encuentran a la misma altura. Si se encuentran a la misma altura, decimos, ok, hay una simetría en la sonrisa. Pero si yo observo una comisura arriba y otra abajo, no voy a encontrar una simetría en la sonrisa. Otro parámetro importante que uso en el análisis dentolabial es los ejes axiales de los dientes, ¿no? Esos ejes axiales que podemos observar acá, con respecto a la línea media, siempre están ligeramente mesializados, del central, un poco más del lateral y mucho más marcado del canino. Entonces yo tengo que observar que esos ejes axiales se encuentren en esa posición. Si no, se corrige con las carillas. Otro parámetro importante en el análisis dentogingival, estamos en dentolabial, ya acabamos el dentolabial, vamos a ir al dentogingival, es observar los ceniductores. Y acá sí quiero que me presten atención porque muchos nos olvidamos del cenit y el cenit a veces es todo. El cenit viene a ser el punto más alto del margen cervical del diente. Entonces, a veces nosotros tenemos un diente, por ejemplo, así. Este es un incisivo. Y observo que el punto más alto es este. Entonces, ese es el cenit. Si yo de pronto observo un central así, yo digo el punto más alto es este. Lo ideal es tener un punto alto tirado a distal. ¿Qué significa eso? Ay, no, tenía que cambiar de color. Lo ideal es tirado a distal. Si yo coloco el cenit acá y trazo una línea vertical, ¿qué es lo que observo? Observo que ese diente está dividido en dos partes iguales, ¿no? Entonces, el cenit no puede caer en la mitad. Lo ideal para que se vea armonioso es que el cenit caiga tirado a distal, siempre. Acá, por ejemplo, esto es, digamos, una 1-1. Si yo trazo la mitad, más o menos la mitad es acá. El cenit está tirado distal. Entonces, eso está bien, eso es lo correcto. Entonces, lo que tenemos que buscar siempre es que el cenit se encuentre tirado a distal. En el canino es mucho más marcado, en el lateral también es un poquito más, en el central no es tanto, pero en el canino es el más pronunciado de todos. Continuando con el diagnóstico, también tenemos que en lo que es el análisis dental, el análisis oclusal. Vamos a irnos acá. El análisis oclusal en estática y el análisis oclusal en dinámica. En estática tenemos que ver la relación molar, la relación canina, el overjet.
En dinámica, que es muy importante, tenemos que observar si la máxima intercuspidación coincide con la relación céntrica. Tenemos que observar si en protrusiva hay interferencia en el sector posterior. Tenemos que observar si en lateralidad derecha hay una guía canina, una función de grupo. Y si en el lado de no trabajo no haya ninguna interferencia. Y si con las carillas que nosotros estamos pensando realizar podemos mejorar una guía. Todo eso tenemos que observar en el análisis oclusal. En cuanto a la planificación, también nos ayudamos de fotografías. Existen 3 fotografías para realizar un diseño de sonrisa digital. Con esos 3 tipos de fotos podemos realizar el diseño de sonrisa, que es una herramienta importante en la planificación para poder predecir el tratamiento. Y con la ayuda de una plantilla, ¿no? Entonces, en el DCD nosotros vamos a encontrar mucha información de cuánto vamos a aumentar el largo del diente, de cuánto vamos a cortar la encía probablemente en milímetros. Entonces, toda esta información se envía al técnico para que ellos puedan reproducir todo ese diseño que ven en el DCD en la cera. El largo ideal, el ancho ideal. Una vez reproducido, estamos frente a un encerado de planificación y el paso que seguiría es otro tipo de herramienta de planificación, que son las guías. En este caso, la guía para el mockup. Esa guía para el mockup que ven acá se elabora sobre el encerado y me ayuda para realizar el mockup con bisecre. Acá tenemos, ahora, como les comentaba, esta planificación, fotos, el análisis de parámetros de sonrisa, parámetros faciales que tengo que realizar, trazados y todo. El DC de muchos casos también se planifica. Se puede realizar para carillas de resina y carillas de cerámica. Entonces, en cuanto al DCD hay que evaluar. A veces vienen por 1 o 2 dientes y yo no voy a cambiar mucho el largo y la forma está bien. Quizás el diseño sonrisa lo podríamos obviar y simplemente mantenemos reconstruido según el homólogo. El encerado no lo puedo obviar, tengo que realizarlo sí o sí. Tenemos el modelo de estudio, el modelo de planificación, perdón, el encerado. Y esto era para resinas, ¿ah? Es un encerado para carillas de resina. Y este sí es para, acá está, modelo del encerado de planificación. A partir de ahí construimos esta guía de silicona para el mockup. También a partir de ese encerado, otra herramienta que construimos es las guías para la preparación dentaria. Yo básicamente hago la preparación con la ayuda de guías. No lo realizo con unas fresas calibradas a forma de rueditas. No suelo hacer eso. Siempre utilizo guías, siento que tengo más control, siento que desgasto mucho menos al tener más control con las fresas calibradas. Pero es cuestión, creo que, de técnica, de costumbre, cuánto domines la técnica, pienso yo. Que no significa que el otro esté mal. Acá tenemos la guía de silicona. Lo puedo realizar con una silicona de adición, con una silicona de condensación. Siempre traten de usar pesada y fluida, ya sea de adición y condensación. Se hacen unos cortes a nivel de las papilas gingivales. Se sigue el contorno cervical de los dientes. Y se realiza. Acá tenemos la guía de silicona para preparación. También existen guías para hacer las carillas de resina en forma sagital, estas guías, que va a permitir tener el control del espacio de la estratificación. Guías para preparación. Estas aquí hice carillas de resina en los centrales y me ayudé con unas guías de silicona para poder controlar mi preparación. También puedo confeccionar guías para reconstruir caras palatinas. Acá tenemos la moca con bisacril.
encerado de planificación, guía de silicona, bisacril, rebaso en boca y tengo esto de acá. Es un provisional para dientes que van a recibir carillas, coronas también. En cuanto a la planificación, hablando del mocap, que es otra herramienta importante que entra en la planificación, les comenté que es muy importante realizar el mocap en el momento que hagan la presentación del caso al paciente. Tienen el encerado, tienen la guía, tienen el bisacril, le muestran en boca y que se mire el paciente para que el paciente sepa cómo puede llegar y también para que el paciente sienta, ¿no?, la diferencia del antes y de cómo podría quedar, ¿no? Entonces, al generar también sentimientos en el paciente, pues el paciente de hecho, que se va a sentir convencido y seguro en tomar ese tipo de tratamiento. Hay que generar emociones, doctores, en los pacientes para que también puedan estar seguros de los tratamientos, ¿no? Si por ahí tienen alguna duda. Entonces, ese mocap que les he mencionado es un mocap indirecto con resina bisacrílica. No es el único tipo de mocap que existe. Tenemos mocap directo con resina compuesta y tenemos mocap indirecto con resina acrílica, que se elabora en el laboratorio. El mocap directo con resina compuesta muchas veces lo utilizo en la primera cita. El paciente se quiere ver, sobre todo cuando hay desgastes, fracturas, y yo sé que si coloco resina sobre el diente seco, sin aplicarle ácido adhesivo de frente, y yo con la espátula, mi pincel, polimerizo y muestro cómo va a quedar, el paciente se va a sentir convencido en hacer también el tratamiento. De pronto me dicen, doctora, pero va a gastar resina, ¿no? Pueden utilizar una resina pasada, una resina vencida, una resina barata para hacer ese tipo de mocap directos. Pero una resina clara de preferencia, para que el paciente se pueda observar. Y el mocap indirecto con resina bisacrílica, que es la que le he mostrado, con la guía de silicona, que es esta, y arrasado aquí en boca. El tercer mocap es el mocap indirecto con resina acrílica. Es un mocap rígido cuando yo deseo tener un provisional por un tiempo considerable. Entonces prefiero realizar un mocap indirecto con resina acrílica. Lo elaboran ellos y yo lo coloco. Ahora de pronto me preguntan, doctora, ¿siempre usted coloca el mocap al paciente? No. Por ejemplo, hay ciertos momentos que yo hago mocap bisacrílicas. La presentación de caso para también pacientes de convesa, que ese tratamiento va a ser muy bueno. Luego de una preparación, le mando con el mocap de bisacrílico como un provisional hasta esperar las carillas que lleguen. Y ahí nada más, no uso más. Pero no siempre se da. Por ejemplo, en algunos pacientes va a haber dientes que están muy abajo, dientes girados, que si yo coloco el mocap, ese bisacril me va a salir totalmente deformado. Entonces en los pacientes yo no puedo hacer un mocap de bisacril. Lo que yo podría hacer es un mocap digital, ¿no? Mostrándole en un PowerPoint con su foto cómo va a quedar. Eso es lo que yo podría hacer y pongo más énfasis en eso cuando yo presento el caso, porque en ese paciente no se puede hacer un mocap en boca. ¿Será que siempre luego de una preparación coloco el mocap con bisacril para que se vaya? No siempre. Es más, evito colocarlo. ¿Por qué? Porque la desventaja de esto es que si yo no hago un buen mocap que solamente coja diente, yo por ahí aprieto encía, me puedo generar estas lesiones, inflamación de la encía. Entonces el paciente viene a la siguiente cita donde voy a cementar sus carillas de cerámica y tengo la encía inflamada y yo no puedo cementar con encía inflamada porque yo de pronto en la cementación toco un poco, sale sangre, se mete al cemento y yo los dejo así y ese cemento va a tomar color con el tiempo y la carilla se va a ver oscura. Entonces ahí puede haber mucho error, mucha falla. Entonces, si el desgaste es mínimo y yo no he hecho tanto desgaste, yo le digo al paciente si se puede ir sin mocap
Y generalmente me dicen, sí, no hay problema, doctora, porque no veo que haya hecho mucho desgaste. Generalmente no hay mucha diferencia. Entonces, si me aceptan, perfecto. Si no, le hago con un mocap y tengo que tener mucho cuidado no generar esto de aquí. Ujú. Eso sería el consejo en el caso de los mocaps. Miren acá, con mocap, foto inicial. Entrando a lo que es tratamiento, en realidad decisión de tratamiento, Didier Dietschy te habla de que la decisión del tratamiento no debe basarse en la técnica ni el material que se va a utilizar. Esto no significa que no sepas ventajas y desventajas del material que quieres usar o que hay en el mercado. Y eso no quiere decir que no sepas de las técnicas que existen, ¿no? Sepas el protocolo adecuado. Simplemente esto quiere decir que tu decisión de que si le haces una carilla directa de resina o una carilla de cerámica, no se base en el material. Acuérdense que tiene buenas cualidades la cerámica, pero también las resinas tienen otras grandes ventajas. Entonces, que no se base tanto en eso, sino que sobre todo se base en el estado biomecánico del diente. ¿Qué significa? La edad del paciente también, la pérdida de tejido, qué tanto ha perdido el tejido y el tamaño de la restauración. Didier Dietschy en su artículo de optimización de la composición de la sonrisa y de resinas compuestas, a ver, optimización de la composición no, a ver, optimización de la de la composición de la sonrisa y resinas estéticas y resinas compuestas, algo así, resinas compuestas y otros procedimientos estéticos. O sea, la idea es optimizar la sonrisa con con tratamientos con resina compuesta y otros procedimientos conservadores también. Entonces, él te habla en ese artículo de un cuadro en base a este cuadro que tiene ciertos criterios para poder elegir si tú vas a hacer una carilla de resina compuesta o una carilla de cerámica. Él te habla que va a depender mucho de la condición dental, de la deficiencia que tiene esta, de la edad del paciente y de las opciones de tratamiento. Entonces, la condición dental significa si el diente es sano, si hay un deterioro superficial o hay un deterioro extenso. Entonces, si observamos que el diente es sano, generalmente esto sucede en pacientes jóvenes o adultos jóvenes. Y la deficiencia en un diente sano es color, va a presentar una discromía, puede tener alteración de forma y anatomía, pero está sano. Entonces, hay que ver cómo son esas diastema también, esas deficiencias, y si es diente sano, generalmente es paciente joven, adulto joven, el tratamiento es más conservador con resina. Si el deterioro ya es superficial, o sea, hay deterioro, pero es superficial, hay que observar la deficiencia. Si es una lesión extensa o no es tan extensa, si es una abrasión y lo mismo, extensa o no es extensa, la fracción también, la displasia, la hipoplasia, la lesión de caries, la falla de la restauración y la edad del paciente. Generalmente esto se da en pacientes jóvenes, adulto joven también. Entonces, en esos casos, cuando ya hay deterioro, no está sano el deterioro, ya no pienso solo en resina, sino estoy pensando en una cerámica también como opción. Ya tengo esas dos alternativas. Cuando el deterioro es extenso, generalmente se da en paciente adulto, adulto mayor, también hay que evaluar la deficiencia, la extensión de estas deficiencias y generalmente podría ser una carilla cerámica o quizás ya una corona completa. Entonces, el factor acá importante es la edad del paciente, la condición dental, si es diente sano o tiene un deterioro, y si esa deficiencia de deterioro, qué tan extensa puede ser. Entonces, estos criterios me van a ayudar a elegir si yo voy a realizar un tratamiento con carillas de resina compuesta directa o con carillas de cerámica. Doctores, entonces hasta acá nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a hablar de tratamiento con carillas de resina compuesta.
Vamos a ver casos clínicos también y el protocolo de la preparación, de la certificación, toma de color de estas. ¿Alguna consulta o alguna pregunta? ¿Todo se entendió?